Fe, ¿en qué estás pensando? El título de esta semana, el título que venimos hablando de la fe, la tercera entrega que estamos haciendo. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué preguntamos qué tiene de aquí que ver la fe? ¿Qué tiene que ver la fe con nuestros pensamientos? ¿A dónde nos quieres llevar con esta pregunta, Luis? Bueno, es importante porque lo que el hombre piensa, así es. El hombre es el resultado de sus pensamientos porque los van a conducir tarde o temprano lo van a llevar. Si estamos pensando cosas buenas, a lo bueno. Si estamos pensando cosas malas, tarde o temprano caeremos en lo malo. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo ahora? Bueno, venimos hablando de los patriarcas, hemos hablado aún desde Noé. Venimos en nuestra primera entrega en la línea del tiempo desde Noé, viendo cómo los antiguos dejaron un buen testimonio gracias a su fe. ¿Y de qué les valió la fe? Bueno, de la salvación, porque ellos están en el libro de Hebreos capítulo 11 que estamos viendo, cómo dice aquí en la escritura que por ese buen testimonio Dios se agradó de ellos, que por ese buen testimonio dejaron clarito que ellos esperaban una patria celestial. Y aquí los tenemos entonces. Terminamos con los patriarcas, pero empezaremos de nuevo, porque así lo pone en el verso 17 la palabra de Dios en Hebreos 11, que Abraham es nuestro personaje con el cual arrancamos hoy. Entonces, poniendo la escritura, dice de esta manera: por la fe, Abraham, cuando fue probado. ¡Wow! Probado, por supuesto. Ya hemos dicho que la fe es mucho más preciosa que el oro. Entre las cosas valiosas, por supuesto, el oro, el cual, para ser probado, si es buen oro, le pasan por fuego, para sacar todas las impurezas, para que este sea el mejor oro. Así nosotros, nuestra fe, mucho más valiosa que el oro, cuánto nomás tendrá que ser probada. Así es que Abraham ya había demostrado que creía, y sí creía, salió con toda su parentela, salió con toda su familia, tuvo un hijo en la vejez, pero ahora a ese hijo va a ser probado. Dice la escritura que ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho. Vamos a ver qué fue lo que se le dijo, pero veamos el punto acá. Dice que a Isaac tenía que ofrecer en sacrificio a Isaac. Sí, lo había recibido por la promesa y ahora le están pidiendo, es decir, es el mismo Dios que le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Y dice que él escucha la voz de Dios, sabe que es Dios quien se lo está pidiendo, eso no tiene la menor duda. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Pues escuche lo que Abraham hizo, cómo él enfrentó esta situación. Dice en el siguiente verso que él, pensando en eso, se recordó de la promesa que decía: en Isaac te será llamada descendencia. De eso se acordó y pensó. ¿Qué pensó? ¿Qué estaría pensando usted al respecto? ¿Qué pensarían todos? Bueno, si yo obedezco o no a Dios, me está pidiendo algo demasiado difícil. ¿Qué van a decir la prensa? ¿Qué va a decir los periódicos, los noticieros? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Sí? Que estoy siguiendo a un Dios que me está pidiendo que ofrezca a mi hijo en sacrificio. ¿Qué es la promesa? ¿Dónde quedo yo? ¿O dónde queda Dios en medio de todo esto? ¿Será válida la pregunta? ¿Será válida la interrogación? Pues él estuvo pensando en esto, pero ¿qué fue lo que pensó? Pensó: en Isaac me será llamada descendencia. Así es que si en Isaac me es llamada descendencia y ahora Dios me está pidiendo que lo sacrifique, bueno, dice, ahora entiendo, ¿sí? Que si es así, Dios tendría que levantar a Isaac de entre los muertos. Si yo llego al punto de obediencia y si le obedezco, cosa que sí pienso hacer, dijo Abraham, Dios lo va a tener que levantar de entre los muertos porque Él es el hijo de mi promesa. ¿Cree usted lo que Dios le ha prometido? ¿Cree en las promesas de Dios? ¿Cree en la salvación, en la vida eterna? ¿Cree en que usted es un hijo de Dios, el cual va a ser levantado para ir al cielo? ¿O está todavía dudando de esto? Porque lo que piensa en su corazón, las ideas que usted permite que permeen este corazón que ahora ha sido comprado por Cristo, el corazón que ahora usted tiene es un corazón limpio,
pero también el mundo seguirá metiendo sus ideas, te dirá que no creas que esto no es así, te presentará evidencias, pero usted tiene la mejor evidencia y esta es la palabra de Dios. Sí, nosotros tenemos la palabra de Dios y como tenemos la palabra de Dios, tenemos las promesas. Pues Abraham, sin duda alguna, tomó de su Biblia, tomó las escrituras y dijo, pues aquí están las promesas. Aquí tenemos nosotros lo que usted está leyendo, sacado de la misma Biblia. Entonces, si nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos que pensar en la palabra de Dios. Cuando seamos probados, si Abraham fue probado porque él dijo que creía. Usted dijo que cree, usted va a ser probado. Yo voy a ser probado. La prueba nos viene a todos, ¿sí? Y tenemos que salir aprobados, por supuesto, creyendo. ¿Cómo enfrentó esto Abraham? Cuando iba camino al sacrificio, usted recordará que llevaba la leña, llevaba el fuego y llevaba el cuchillo para el sacrificio. Así es que quien cargaba la leña al último, porque los criados se quedaron en cierto punto, era Isaac. Así es que Isaac le dice, papá, le dice, aquí tengo yo la leña, aquí llevo la leña para el sacrificio. Y tú tienes el cuchillo y tienes el fuego. Ahora dime, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde estará? Abraham ya sabía que era Isaac mismo el sacrificio. Sin embargo, ya apuntó a lo que su fe le estaba diciendo. Le dijo, no te preocupes, hijo, Dios proveerá. Y si él era el mismo sacrificio, pues él era la provisión del sacrificio. Así es que usted agárrese de la palabra de Dios, porque cuando venga la prueba, usted y yo saldremos aprobados, sin duda alguna. Entonces sigamos viendo. Entonces dice acá, ¿de dónde? En sentido figurado, también le volvió a recibir, porque por supuesto ya se ha dado por muerto. Y en el momento en que no le sacrificó, porque cuando él tenía el hacha o el machete, si usted quiere, el puñal, el cuchillo para sacrificar a su propio hijo, Dios le paró la mano para que no la bajara y le dijo, detente, porque yo sé que me temes, sé que me crees, ¿sí? Y entonces ahí había en una zarza un carnero agarrado por sus cuernos y ese fue el sacrificio que ofrecieron. Vaya que dura prueba, pero qué dura prueba, pero cómo se sostuvo él, sabiendo que Dios es fiel. Mire, si algo usted y yo podemos pararnos con toda confianza es en la fidelidad del que promete. Toda la escritura son escrituras que vienen con lindas promesas para todos nosotros. Y conforme nosotros nos enfrentamos a esas verdades, vamos a tener la disyuntiva si creemos o no creemos. ¿Aceptamos la palabra de Dios como fiel y verdadera o vamos a dejar que esta palabra quede en el olvido y no le pongamos la atención que es necesaria ponerle? Aquí estamos nosotros entonces para ponerle atención a la palabra de Dios. Bueno, aquí tenemos una gran cosa para pensar. ¿Por qué? Porque dependiendo en qué usted está pensando, en los problemas que vienen, cómo los va a resolver, cuánto de Dios en sus problemas está creyéndole a Dios las promesas de Él, cuánto usted hace a un lado a Dios y pone sus propios pensamientos y lo que es peor, los pensamientos del mundo por delante, o hace a un lado los pensamientos del mundo y se pone a pensar en las promesas de Dios y se agarra y se aferra de las promesas de Dios creyéndolas, porque ese es nuestro punto, la fe. ¿Cómo nosotros alimentamos nuestra fe? Mediante la palabra de Dios, creyendo que es fiel Dios quien ha prometido que nos va a sacar adelante. Muy bien, entonces sigamos viendo. Quiero ponerles ahora una escritura que habla precisamente del pensamiento. Dice así, no tengas más alto concepto de sí que el que debes tener, sino piensa de sí con cordura, piensa de ti mismo con cordura, nos está pidiendo. ¿Qué es lo que nos pide? Cordura, sensatez, inteligencia. Es decir, la palabra de Dios no es solo para creerla por creerla, sino que, a ver, analizo la palabra. ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué dice? Lo vuelvo a leer. Vuelvo a saber si estoy interpretando correctamente y tomo mi decisión, si le creo a Dios o me voy por la corriente del mundo.
si me voy por la tangente, o sea, me salgo de la voluntad de Dios y ni siquiera topo sus verdades. Aquí estamos nosotros. Entonces, dice acá, ¿sí? Porque conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El que ha repartido la fe es Dios y a todos nos dio una medida de fe. Hasta el más incrédulo tiene una medida de fe. Usted puede echar mano de esa medida de fe. Usted puede creer en lo que Dios dijo que va a hacer. Y una vez que usted echa mano a lo que Dios ha dicho, sus pensamientos se empiezan a alinear con los de Dios y su fe se vuelve una fe firme, una fe inquebrantable, una fe como la de Abraham, sí, que necesitamos nosotros. Por algo es llamado el padre de la fe, título que no le doy yo, título que no le dan los teólogos, título que le da la misma palabra de Dios. Qué hermoso que Dios mismo en su palabra realce esa fe que Abraham tuvo. Que así sea con tu fe, que así sea con mi fe, que sea levantada nuestra fe para que el mundo crea, sí, que el Señor nos ha enviado. Otra escritura más que habla de esto, que saliéndonos de Hebreos capítulo 11, les pongo este Proverbios capítulo 12, 20, que dice: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Sí, los que piensan el mal andan en engaños, andan engañándose y engañando a otros, y no van a ser felices. ¿Ah? Van a poderse gloriar en algún momento de ellos mismos por su mentira, pero tarde o temprano caerán. ¿Sí? Como dicen, el pez por su boca muere. El mentiroso por su boca cae, el engañador por su propio engaño cae. Pero dice aquí, pero alegría, dice, alegría en el de los que piensan en el bien. Hay alegría en el corazón, esa es la palabra que está faltando, por eso hay que leer el contexto siempre, pero alegría en el corazón de los que piensan el bien. Sí, como en el corazón de los que están el mal, piensan el mal, hay engaño, en el corazón de los que piensan el bien hay alegría. Y la alegría hermosea el rostro. Un rostro alegre, un rostro contento, un rostro que dice, sí, yo creo en Dios, un rostro que acepta las verdades de Dios y las pone en marcha y las cree y las hace firmes en su corazón. Bueno, aquí tenemos esta hermosa palabra que estoy añadiendo a lo que ya fue dicho. Bien, vamos a seguir viendo. Ahora pasamos de Abraham, venimos viendo, empezamos a agarrar a los patriarcas. Este es un momento interesante en la vida de Abraham porque Abraham es el que inicia el tercer milenio, ¿no es cierto? En el año 3000 después de Adán, pero por supuesto que si venimos de tiempo para atrás, el año 2000. Él está en el año 2000 antes de Cristo, en el segundo milenio, sí, porque vamos de retroceso, pero desde Adán ya han pasado 2000 años. Y aquí estamos, acababa de morir cuando Abraham tenía 50 años o 58 años, murió Noé. Imagínense, Noé vivió 950 años, Noé. Por eso es que él pudo ver a sus nietos, bisnietos, tataranietos, hasta que tuvo el gran gusto de haber visto a Abraham. Por supuesto, si Abraham tenía 50 años cuando murió, pues no pudo ver a Isaac, ¿verdad? Pero porque no había nacido, Abraham tuvo a Isaac hasta los 100 años. Vaya, qué cosa más tremenda. Y ahí estamos entonces en el primer patriarca, es los que se conoce, Abraham, el primer patriarca. Pero veamos qué pasó con el hijo de Abraham, con ese Isaac. Dice, pero por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. ¿Sí? Respecto a cosas venideras. Dice que por la fe lo hizo, porque él tenía estos dos hijos, Isaac, que es el hijo de Abraham. Ahora le toca a él ver qué va a hacer, cómo va a actuar. Va a continuar con la fe del padre Abraham. Efectivamente así lo hizo y continuó con la fe del padre Abraham. Y dice la escritura, aquí la estamos viendo, ¿no es cierto? Que por la fe él bendijo a sus dos hijos. ¿Ah? Una vez que él bendijo a sus dos hijos, los bendijo con cosas venideras. No, usted dirá, no, lo que él hizo fue repartirle la herencia.
Vea, las cosas visibles se quedarán, se van a deshacer y se van a terminar. Pero él empezó a hablar de las cosas que no se ven. Él empezó a hablar de las cosas que es necesario que usted y yo pongamos mucho más atención. Dice respecto a las cosas venideras. No sabía el mundo lo que venía, pero él dijo, yo les voy a poner un camino para ustedes y los voy a bendecir. Cuando bendecimos a nuestros hijos, no es porque sabemos lo que hay delante de sus caminos. Cuando una hija mía sale y lleva el auto y yo sé que está lloviendo, va a llover o la cosa está un poco tremenda, entonces yo le digo, hija, te bendigo en el nombre de Jesús. Y yo te estoy diciendo que las cosas venideras van a ser de bendición para tu vida. Lo que viene, lo que no estoy viendo, pero vamos a hacer que suceda, pero vamos a hacer que tú camines en esa bendición. Hermosas costumbres, pero más que costumbre, hermoso acto de bendecir a nuestros hijos y aún de hablarles de las cosas venideras. ¿Y cómo nosotros podemos hablarle a nuestros hijos de cosas venideras? Lo podemos hacer perfectamente. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, tenemos las promesas de Él, más de 5,800 y pico de promesas en la palabra de Dios para que usted escoja darle a sus hijos de bendición. Hermosa palabra de Dios que nosotros podemos hacer y leer y hacerle llegar a nuestros hijos. Bueno, entonces Abraham, ¿sí? Bendijo a Isaac. Ahora Isaac está bendiciendo a Jacob y a Esaú. Son los otros patriarcas que vienen, ¿no es cierto? El tercer es Jacob que recibe la bendición. ¿Qué más puede pasar en la palabra de Dios? Pues hermosas cosas, porque estos hombres han dejado un gran testimonio de que le creyeron a Dios y por eso eran considerados hombres de Dios, los que fueron fundadores del pueblo de Dios que le creyó a Dios. De un pueblo, claro que se levantó un pueblo físico, no todos los del pueblo físico le creyeron a Dios, pero Dios estaba levantando un pueblo de gente de fe, en donde usted y yo entramos. Cuando nosotros creímos, nos convertimos en seguidores de Jesús por la fe. Y cuando entramos en ese punto de la fe, es porque nosotros estamos haciendo lo mismo que hizo Abraham. Por lo tanto, Abraham se considera como un padre, el padre de la fe, ¿no es cierto? Título que le da la misma palabra de Dios. Muy bien, en el verso 21 dice así, por la fe Jacob. ¿Se da cuenta? Abraham, Isaac, Jacob. Ahora vamos a hablar de Jacob. ¿Qué hizo Jacob una vez que recibió la bendición del Padre? Sí, al morir ya llegó el tiempo de su vejez. Él tenía 130 años y estaba en Egipto, ¿no es cierto? Y ahí, antes de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Ah, mire, él está bendiciendo ya bendijo a José, ahora va a bendecir a cada uno de los hijos de José, a los nietos. ¿Ah? José tenía dos hijos y él bendijo a esos dos hijos, ¿sí? Y él tenía una esperanza en su corazón, Jacob. Tenía la esperanza de la vida eterna. Tenía la esperanza que ellos eran un pueblo de bendición porque creían en Dios y por la fe en Dios iban a hacer maravillas, iban a hacer proezas. Y dice que adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. El bordón era el cetro de autoridad, era una autoridad que tenía, era de gran valor su bordón, ¿sí? Ustedes recordarán que Judá dejó su bordón empeñado, ¿ah? Para poder después regresar por él, porque no lo podía vender, porque era su autoridad, había dejado empeñado, así es que después manda a traer su bordón, a recuperarlo. Aquí dice que al apoyarse sobre su bordón, lo que él estaba mostrándoles a todos, que él tenía la autoridad para poder bendecir. Usted y yo tenemos autoridad para bendecir a nuestros hijos, a la nación, a las personas. Nosotros tenemos bendición. Cuando nosotros vamos y lo que toque nuestro pie será bendito porque nosotros llevamos la bendición a donde vamos. Señor habla de cómo nosotros somos de bendición en las naciones. Así es que si usted se cree esta, por la fe, bendiga a las demás personas, ¿sí? Entonces aquí tenemos a Jacob, ¿no es cierto? Dice que él antes de morir bendijo a los hijos de José. Entonces estaba Abraham, Isaac, Jacob, José y sus nietos.
Aquí va la quinta generación de personas bendecidas. Pero escuche esto, ¿sí? Por la fe José. No vamos a dejar de hablar de José. Por la fe, este José, ¿sí? Al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vaya, él tenía la fe porque lo hizo por fe, ¿sí? Mencionó la salida. Él tenía una promesa de que ellos iban a salir de Israel, que el tiempo iba a ser, aunque era largo, era un tiempo de prueba, un tiempo de purificación, un tiempo en que Dios se iba a tomar para después sacar a aquel pueblo con todas las señales y con todos los prodigios y con todos los milagros que él podía hacer. ¿No es cierto? Y que los hombres, o hasta el día de hoy, nos admiramos de esas famosas 10 plagas y como el cierre de estos milagros, el paso por el mar en seco, ¿no es cierto? De todo un pueblo de 2 millones, de más de 2 millones de personas cruzando el mar en seco. Maravilloso. Y después, cuando sus perseguidores iban tras de ellos, pues todos sabemos, el mar se cerró y Faraón juntamente con sus seguidores quedó muerto, ¿sí? Y esto es algo maravilloso. José vio esto, tenía, y entonces él dijo, todo Israel va a salir de acá, todos se van a quedar. ¿Saben qué? Ya que yo voy a morir, ya estoy por morir, por favor se lleva mis huesos. Pero no es un por favor, dio mandamiento, les hizo jurar, les hizo juramentar, les dijo, eso yo les mando como papá, como patriarca a este José. Recuerden que era el segundo después de Faraón, o sea, el gobernador de todo Egipto. Les está dando un mandamiento, pero la prueba. Ellos dijeron, entonces mañana vamos a salir y nos vamos a llevar tus huesos. Hasta 430 años después de que llegaron, salieron de Egipto. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? No olvidó el mandamiento, no olvidó la ordenanza y sacó sus huesitos y se los llevaron para ser enterrados donde quería José, a la par de los otros patriarcas. Abraham, otra vez los mencionamos, Isaac, Jacob, ¿no es cierto? Y ahora los huesos de José, por supuesto, ahí estaban también los huesos de Sara. Y ahora entendemos nosotros, mire qué cosa más hermosa, cómo él dio mandamiento. Por eso yo le he dicho a mis hijos, vean hijos, no importa el lugar, no importa si no hay plata, busquen un lugar que permita al municipio que estos huesitos sean enterrados. No me vayan a incinerar, entiérrenme, porque yo espero que mis huesos aún muertos hablen de que creí en el día de la resurrección, porque yo esperaré el día de la resurrección. Eso es si el Señor no viene antes. Por supuesto, mantengo siempre la expectativa que el Señor puede venir en cualquier momento. La venida del Señor es inminente, así es que yo estaré preparado para ello, pero ante todo, si es que la muerte me antecede al arrebatamiento, yo voy a pedir mandamiento para mis huesos, también enterraditos, ¿sí? En mi caso no estoy pidiendo que se lo lleven a ningún lugar, sino simplemente que sean enterrados, porque donde estén, ahí se va a levantar el cuerpo ya glorificado. Tranquilo, no se va a ir este feo al cielo, así como está, vamos a irnos con cuerpos glorificados. Y esa esperanza también es para ti, para que la tomes y para que la creas. Así es que esto es por la fe, eso que hizo José. Y escuche, estamos en el libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a seguir hablando próxima semana de otros personajes que aparecen ahí, porque nos está dejando un gran legado de historias de hombres que son del Antiguo Testamento. Sí, no deseche el Antiguo Testamento. Como hemos dicho, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir y para corregir, a fin de que todo el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Así es que el Antiguo Testamento, con todas estas historias, tiene una riqueza de la vida eterna, tiene una riqueza de las cosas lindas y hermosas que van a suceder en nuestra vida. Vea qué hermoso cómo Dios nos pone estas escrituras. Y déjeme cerrar con esta otra, que por supuesto ya le anticipé, que voy a seguir hablando de lo que aparece en Hebreos capítulo 11. Pero termina el verso 32. ¿Y qué más digo? Dijo el escritor de este libro de Hebreos, porque el tiempo me faltaría contando de.
Ahí está. Todos los héroes de la fe, empezando desde Noé y todos los que hemos dicho, estos patriarcas hermosos que nos han dejado una gran lección. Ante todo, ¿para qué? Que toda esta lección apunta en que nuestra fe debe de ser en Cristo Jesús, porque recuerde que somos salvos no por obras, sino que por gracia. Sí, somos salvos por medio de la fe, y esto no es cosa de hombres, sino que es de Dios. Sí, no por obras para que nadie se gloríe, sino que la gloria sea para nuestro Señor. Así que les dejo este tema de la fe para que lo sigamos viendo la próxima semana. Déjeme bendecirle. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido para que cada mente, que cada pensamiento se alinee a los pensamientos de nuestro Señor. Padre, tenemos una palabra hermosa, una palabra bella, Señor, y nosotros la queremos atesorar como gran verdad, creyéndola, agarrándonos de ella y haciéndonos firmes, Señor, en tus promesas. Padre, que nuestra mente, nuestros pensamientos no divaguen, sino que se alineen a tu voluntad y puedan recibir la palabra del Señor para seguir creciendo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y pido que todos tus pensamientos, así como lo hizo Abraham, si está siendo probado, no te dejes ir por las cosas del mundo, sino que alíneate a los pensamientos de Dios. Todo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, y bendigo a tus hijos y hablo de ellos que van a ser hijos obedientes y que van a ser hijos probados y aprobados por ti. Dios te bendiga ricamente.